Muy buenas, mi nombre es Frandy y en esta ocasión estaremos hablando del tracto córtico-espinar. Vamos a ver que el tracto córtico-espinar es el principal tracto motor descendente y vamos a ver que como todo tracto descendente o motor, este estará conformado por lo que son dos neuronas. Una motoneurona que es la motoneurona superior, que veremos que tiene su cuerpo celular localizado en lo que es la corteza y que veremos que los axones de estos cuerpos celulares forman el tracto córtico-espinar, ¿verdad? Descendente. Y una motoneurona que es inferior, bien, motoneurona inferior, que veremos que esta motoneurona inferior posee su cuerpo celular en lo que es a nivel del asta gris anterior y que esta motoneurona inferior forma la raíz anterior y a su vez forma parte de lo que es el nervio raquídeo. Miren qué pasa. Si nosotros comenzamos a analizar este tracto córtico-espinar, veremos que este se origina como tal de lo que es la corteza, específicamente la circunvolución precentral del área 4, un tercio de la fibra, otro tercio lo hace de lo que es denominada el área 6 y otro tercio lo hace de lo que es denominada el área 3, 1, 2. Bien, vamos a ver que los axones de estas fibras van a converger en la corona radiada y van a formar dicho tracto. De ahí veremos que el córtico espinar atraviesa el tercio medio del brazo posterior de la cápsula interna, que es esta estructura que tiene forma de boomerang, que tiene un brazo posterior, un brazo anterior y una rodilla como tal. Entonces luego de ahí vamos a ver que las fibras atraviesan el pedúnculo mesencefálico, pasan por la parte basal de la protuberancia y luego veremos que en la parte anterior de la médula oblongada estas fibras se condensan. Bien, en lo que son las pirámides, donde veremos que ahí en esa parte dichas fibras se cruzan. Aproximadamente veremos que un 90% de la fibra del córtico espinar se cruzan y cuando ya están en la médula espinar, eso es lo que se conoce como el córtico espinar lateral. Veremos que aproximadamente un 10% de la fibra siguen descendiendo del mismo lado y como quiera se cruzan hacia el lado contrario, pero dentro de la médula. ¿Qué pasa? Recuerden que el usted entender este detalle es de suma importancia, ya que en base a ese conocimiento usted puede determinar lo siguiente. Vamos a ver que las lesiones que son en la médula espinal que comprometen al córtico espinar van a dar manifestaciones clínicas que son ipsilateral al lugar de la lesión. Bien, muy importante ese detalle. Mientras que veremos que las lesiones que son por encima de la médula espinal van a ser contralateral, y es que es por algo tan simple como esto. Si este es el hemisferio izquierdo, bien, es el hemisferio izquierdo se dice de forma popular que controla el lado derecho del cuerpo. Entonces, para que se pueda controlar el izquierdo al derecho tiene que cruzarse. Entonces la información viaja por el lado izquierdo, pero cuando llega a la parte inferior de la médula oblongada, dicha información se cruza. El lugar donde se cruza en el córtico espinar es en el borde inferior de la médula oblongada. De ahí que cuando hablamos de córtico espinar lateral o córtico espinar anterior, bueno, en el caso del córtico espinar lateral, vamos a ver que esa es la información que ya se ha cruzado. De ahí que las lesiones del córtico espinar, cuando se dan en la misma médula, van a ser clínicas ipsilaterales, mientras que si se dan en el tronco van a ser manifestaciones clínicas que son contralaterales. Muy importante ese detalle. Vamos a ver también de igual manera que hay una parte de esas fibras que se originan en las mismas regiones que van a formar un tracto que se llama el tracto córtico nuclear. Ese tracto córtico nuclear tiene el mismo origen que el córtico espinar y a diferencia del córtico espinar, él viaja por la rodilla de la cápsula interna y de ahí se va a dirigir a dar inervación a los núcleos motores de los pares craneales. Y es que veremos que los núcleos motores de los pares craneales funcionan como una motoneurona inferior. Bien, ese es un dato importante, aunque no lo abundaremos tanto en esta sección. Ahora bien, recordando brevemente, cuando ustedes evalúan el tronco del encéfalo, tenemos mesencéfalo, por donde pasa la fibra del córtico espinar.
Tenemos la protuberancia, específicamente su parte basal, por donde pasa la fibra del córtico espinar, y veremos que ya a nivel de la médula oblongada, en lo que son las pirámides, es donde se condensan, donde se concentran todas las fibras del tracto motor, que es el córtico espinar. Entonces, ¿qué tenemos? Visión lateral. Fíjense, mesencéfalo, pedúnculo mesencefálico o pedúnculo cerebral. Protuberancia, parte basal. Y en la médula oblongada tenemos las pirámides. Fíjense que ese es un punto por donde pasan todas las fibras que son motoras de tracto, bien, o al menos de la fibra del córtico espinal, porque veremos que hacia la parte del tegmento del mesencéfalo, protuberancia y médula oblongada se condensan principalmente los tractos que son ascendentes, que son sensitivos. Nota, estoy hablando de que el córtico espinal se condensa en la parte anterior del tronco, mientras que los tractos ascendentes hacia la parte tegmentaria del tronco. De ahí que van a ver que los síndromes tegmentarios, la mayoría de las manifestaciones que predominan son manifestaciones de tracto que son sensitivos, mientras que las lesiones a nivel de los pedúnculos o de la base o de la pirámide van a tener manifestaciones que son motoras y que van a ser contralaterales. Muy importante ese dato, tienen que tenerlo pendiente. Entonces, fíjense lo que les mostraba. Esto es un hemisferio cerebral del lado derecho, ¿cierto? Vamos a ver que la información desciende, miren cómo convergen en esa estructura que es la corona radiada, luego pasa por la cápsula interna, brazo posterior, y miren a dónde van, hacia lo que es el pedúnculo mesencefálico o pedúnculo cerebral. Miren cómo va descendiendo esa información, pasa por la parte basal de la protuberancia, que es la parte anterior, y fíjense cómo todas esas fibras convergen para formar esa estructura que es la pirámide. Bien, luego de ahí esa información se cruza 90% como córtico espinal lateral. Y ese es básicamente el recorrido del córtico espinal a nivel del tronco. Vamos a ver un ejemplo también de una tractografía. Fíjense cómo las fibras azules son las representadas como motora y cómo van convergiendo a lo largo de lo que es el tronco y luego descienden hacia la médula espinal. Entonces, fíjense, vamos a ver. Decíamos, en el mesencéfalo el córtico espinal pasa por los pedúnculos mesencefálicos, que eso sería la parte anterior. Bien, entonces tenemos acá, miren, todo el pedúnculo está ocupado por el córtico espinal. Todo el pedúnculo está ocupado por el córtico espinal. Eso se muestra tanto en una imagen teñida de un corte histológico con una tinción, donde la parte anterior es la parte motora del pedúnculo, bien, hasta en una resonancia magnética donde se ve la parte anterior. Eso es muy importante porque veremos que las lesiones a este nivel van a ser contralaterales. Bien, porque estamos lesionando a nivel del tronco, si ustedes se fijan, no en ninguna región de la médula espinal. Entonces, fíjense, ¿cuál es el recorrido del córtico espinal en la protuberancia? En la parte basal. Si hacemos cortes transversales, vamos a ver que en la parte basal el córtico espinal ocupa ese espacio que estamos viendo acá. Parte basal, córtico espinal, parte anterior. Y si vamos a la médula oblongada, ya sabemos que en la médula oblongada el córtico espinal es el que forma lo que se llama la pirámides. Bien, razón por la cual también le decimos la vía piramidal, porque él se agrupa y forma las pirámides. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver lo siguiente. Cuando el córtico espinal llega a la médula espinal, o sea, ya cuando estamos hablando del córtico espinal lateral, veremos que el córtico espinal lateral envía una neurona que hace sinapsis con la neurona que tiene su cuerpo celular en el asta gris anterior, que es la motoneurona inferior. Ahí se hace la sinapsis y entonces luego sale la motoneurona inferior, que forma la raíz anterior, y luego vemos que forma el nervio raquídeo. Eso es importante, por lo que decíamos, fíjense, raíz anterior, nervio raquídeo, y ya de ahí él se va a dar inervación al músculo. De hecho, por eso decimos que las lesiones en el asta gris anterior, en la raíz o en el nervio raquídeo son manifestaciones de motoneurona inferior. Bien, mientras que las lesiones en la médula que comprometen al cordón blanco lateral y al cordón blanco anterior son manifestaciones de motoneurona
superior en ese sentido. Ahora, ¿qué tenemos? Cuando uno lesiona al córtico espinar, bien, o al tracto, que sería la motoneurona superior, ya sea desde la corteza, brazo posterior de la cápsula interna o en alguna parte del tronco encefálico, vamos a tener estas manifestaciones que van a ser debilidad o parálisis que va a comprometer a grandes grupos musculares. Ese es un dato bastante relevante, y es que veremos que el córtico espinar, cuando se lesiona, bien, va a afectar grandes grupos musculares. De ahí que veremos que usualmente da manifestaciones como lo son hemiplegia o hemiparesia. De igual manera vamos a ver que la atrofia es de grandes grupos musculares, y veremos que la atrofia muscular de la manifestación de la motoneurona superior es una atrofia por desuso. Vamos a tener un detalle interesante, y es que los reflejos osteotendinosos están exaltados. De ahí que veremos hiperreflexia e hipertonía. Recuerden que el tono muscular es la contracción tónico-clónica de un músculo, bien, o sea, voluntario, que se mantiene de forma sostenida. En este punto vamos a tener que el tono muscular estará aumentado. Y otro detalle acá, la espasticidad, que la veremos que la espasticidad es secundaria a un aumento del tono muscular, que este es un dato relevante en tanto a la manifestación de motoneurona superior, y es que veremos que estos pacientes dan una parálisis espástica. Bastante importante ese dato. Entonces, ¿qué veremos? La motoneurona inferior es diferente. Veremos que la motoneurona inferior da una debilidad que afecta a grupos musculares pequeños, da una atrofia, que es una atrofia por desnervación, los reflejos disminuyen, hiporreflexia, hipotonía. Aquí no tendremos signo de Babinski. Bien, el signo de Babinski vamos a ver que es un signo que es típico de la lesión de motoneurona superior. ¿Y qué es el signo de Babinski? Y es que tenemos lo siguiente: si nosotros estimulamos la planta del pie de un individuo, cuando usted estimula el borde lateral hacia la parte anterior, lo normal es que los 4 dedos laterales se flexionen, al igual que el dedo gordo del pie. Pero en los pacientes que tienen el signo de Babinski, que tienen lesión de motoneurona superior, van a tener una anomalía, porque eso que yo le expliqué ahí se llama reflejo cutáneo plantar normal, que eso es normal, que usted flexione los dedos. Entonces, si usted tiene un reflejo cutáneo plantar anormal, va a ser que va a ser algo que no es ese movimiento. ¿Y qué sería anormal? Que usted haga, en vez de hacer una flexión de los dedos, que usted haga una extensión de los dedos, una extensión, una dorsiflexión, que sería una dorsiflexión y una extensión lateral en forma de abanico de los 4 dedos del pie, bien, de los dedos del pie laterales, mientras con una dorsiflexión del dedo gordo, como una extensión de este dedo. Eso es lo que se conoce como el signo de Babinski. Van a ver que de hecho existen más signos, como son los llamados sucedáneos de Babinski, que carecen de relevancia clínica, aunque sí de significado histórico. En este punto vamos a ver que entonces la motoneurona inferior no hay Babinski, más sin embargo tenemos una parálisis flácida, que diríamos que es el signo distintivo de este tipo de lesión, mientras que en la motoneurona superior hay parálisis espástica, que como que se pone como dura. Bien, en la parálisis de la motoneurona inferior tenemos flacidez. Ahora fíjense, miren este dato acá. Tenemos un paciente con hemiplegia, bien, afección de grandes grupos musculares, parálisis en este grupo, o hemiparesia, debilidad de un hemicuerpo. Eso es típico de motoneurona superior. Bien, ¿por qué razón? Porque está afectando a grandes grupos musculares. Usualmente la motoneurona inferior, que cuando se lesiona un nervio, vamos a ver que afecta a grupos musculares pequeños. Por ejemplo, se dañó el radial y se van a comprometer los extensores en el miembro superior. Entonces, de ahí que vemos que con el paso del tiempo la motoneurona superior tiene la tendencia a dar posturas como esta, que van a llevar a una marcha concreta, que es lo que le dicen una marcha hemipléjica, más concretamente. Entonces, fíjense, vamos a ver que existen varios tipos de parálisis. Por ejemplo, si se lesiona una sola extremidad, a esto le van a decir monoplegia. Si se lesionan dos extremidades, diplegia. Bien, diplegia o
paresia. Aquí tenemos hemiplegia, dos extremidades de un mismo lado, y aquí tenemos tetraplegia o cuadriplegia, 4 extremidades. Ahora, aquí tendremos el signo distintivo de la lesión del córtico espinar a nivel de las diferentes regiones del tronco. Recuerden, decíamos, cuando se daña el córtico espinar en el tronco, vamos a tener hemiplegia, que es contralateral. Pero además de eso, vamos a ver que dependiendo de la región del tronco donde éste se lesione, nosotros vamos a tener manifestaciones clínicas de un par craneal que se localice en ese punto. Por ejemplo, vamos a tener que si dañamos el córtico espinar en el mesencéfalo, fíjense que este es el lado izquierdo, bien, vamos a tener que al lesionar al córtico espinar, como lo lesionamos en el lado izquierdo y no se ha cruzado, la manifestación va a ser en el lado derecho del cuerpo, bien, porque esto sería derecho. Ahora bien, la manifestación del par craneal, como es ipsilateral, él tendría un tercer par craneal lesionado en el lado izquierdo. O sea, ese conjunto de signos y síntomas es lo que se conoce como el síndrome de Weber. Pero lo que lo quiero llevar es que recuerden que los pares craneales, cuando se lesionan en la periferia, o sea, la lesión fascicular o nerviosa, vamos a tener clínica que es ipsilateral. Entonces, combinaciones de manifestaciones de pares craneales con hemiplegia, esos son síndromes que se van a dar a nivel del tronco. Si es del oculomotor o del troclear con hemiplegia, el problema está en el mesencéfalo. Y si tiene hemiplegia, en el pedúnculo del mesencéfalo, porque vamos a decir, usted no me puede decir a mí que el paciente tiene un síndrome tegmentario mesencefálico, ¿verdad? Cuando él tiene hemiplegia y lesión del oculomotor, porque el oculomotor está en el tegmento, ¿verdad? Pero fíjese, ¿dónde es que hemos estado mencionando que está el córtico espinal desde el inicio? En el pedúnculo. El córtico espinar no está en ninguna parte de lo que es el tegmento, y ahí usted tiene que tener esa parte clara. Bien, o sea, si un paciente tiene hemiplegia y manifestaciones del oculomotor, el problema no está en el tegmento, sino que está a nivel de los que son los pedúnculos mesencefálicos. De igual manera podemos mencionar un síndrome basal pontino. Los síndromes pontino basales vamos a ver que se dan por compromiso de la parte basal de la protuberancia, y en la parte basal es que tenemos al córtico espinar. Entonces aquí tenemos un ejemplo del síndrome pontino basal más común, que sería el Miller-Gubler. Ahí se está lesionando al córtico espinar, pero también se está lesionando pares craneales que se relacionan con esa región, como lo es en este punto el sexto par craneal que pasa por ahí y el facial. Esa combinación de, por ejemplo, si ustedes se fijan, ese daño está en el lado izquierdo, bien, ese daño está en el lado izquierdo, vamos a tener la combinación clínica de que el paciente va a presentar, si ustedes se fijan, se dañó el córtico espinar izquierdo y como es la protuberancia, hemiplegia derecha, bien, manifestaciones motoras en el lado derecha, y las manifestaciones de los pares craneales van a estar en el lado izquierdo de la cara. Él va a tener un sexto par craneal lesionado en el lado izquierdo de la cara y una parálisis facial izquierda en la cara en ese punto, valga la redundancia. Esas serían manifestaciones que son concordantes con un síndrome pontino basal, que el más común acá que estamos viendo sería el Miller-Gubler. Entonces, inclusive podemos ver ejemplos de desmielinización de los dos córticos espinar a nivel de la protuberancia, como lo es en el caso de la mielinolisis central pontina, también llamada síndrome de desmielinización osmótica. Entonces recuerden que ese síndrome se da por una corrección brusca de una hiponatremia. Es muy importante que tengan eso claro. En ese caso habría enclaustramiento. Ahora bien, eso ha sido todo en relación al córtico espinar. Espero que le haya sido de ayuda. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios en la caja de abajo.